Buenas tardes, profesor. Hoy voy a dar a conocer mi tema de video que voy a grabar, lanzamiento de proyectiles. Lanzamiento de proyectiles. ¿Qué entendemos por lanzamiento de proyectiles? Generalmente es cuando un cuerpo, más que generalmente cuerpos redondos, por lo general, que son lanzados con una cierta velocidad inicial y con un ángulo correspondiente. Normalmente una persona puede lanzar una pelota y tenemos que si una pelota la lanzamos, teóricamente la pelota tendría que ir en línea recta, pero ya que nos encontramos en el campo gravitacional de la Tierra, donde existe una gravedad que empuja todos los objetos al centro de la Tierra, entonces esta pelota tiende a formar una curva, una trayectoria parabólica. Como expliqué antes, se lanza un objeto con una cierta velocidad inicial y con un cierto ángulo. Al lanzar este objeto, vamos a tener vectores contra varias trayectorias y formando un arco, una trayectoria parabólica. En este tipo de problemas, para poder entender mejor las trayectorias parabólicas, vamos a hacer un problema y vamos a determinar ciertos datos. El tiempo de subida en llegar al punto más alto, el tiempo total que recorre la pelota, el Y máximo, o sea, la altura máxima, la altura vertical máxima, y el X, el desplazamiento horizontal total. Bueno, primero tenemos el vector, tenemos cierto grado que podemos brindar nosotros y una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Hacemos nuestro plano cartesiano eje X, eje Y. Entonces comenzamos, el primer vector lo tenemos que descomponer en componentes verticales y horizontales. ¿Qué son los componentes horizontales? Más que todo es la trayectoria o el roce que podría tener en contra del aire. Pero como nos encontramos en un sistema donde el aire no tiene una cierta fricción, una cierta fuerza que haga resistencia contra el objeto que vaya a salir, entonces en este tipo de problemas, la mayoría en lo que es la componente en X va a ser totalmente nula. No va a haber una trayectoria horizontal, no va a haber un cambio de trayectoria horizontal. En otro caso, más bien, la trayectoria vertical sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el objeto va a llegar a cierto punto y de ahí, por fuerza de la gravedad, va a empezar a caer. La gravedad jala los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces va a llegar a un punto medio donde va a empezar a caer. Descomponemos y vamos a poder hallar este vector que va a ser, vamos a poder hallar la componente en X y la componente en Y. En este siguiente vector es el mismo procedimiento. Acá en el punto medio vamos a tener un Y máximo, la altura, como mencioné, la altura vertical máxima. Y recordemos que se va a mantener en todos los puntos que hagamos la velocidad. La componente en X siempre va a ser nula, o siempre va a ser la misma, no va a tener alteraciones ya que no existe una fuerza que evite el roce del aire. El aire no va a rozar la pelota, no tiene resistencia. Nada más. Cuando estemos en el punto más alto, recordemos que la velocidad en Y va a ser 0, o sea, ahí se va a anular. ¿Por qué? Porque llega un punto y donde va a jalar al centro de la Tierra la gravedad, ahí la velocidad se anula y es 0. Después, en el otro punto tenemos que la velocidad en Y, la componente en Y, empieza a ser negativa, ya que como va cayendo por fuerza de la gravedad, empieza a ser negativa. Dale. Pero se sigue manteniendo la misma componente en X. Dale. Una más. Al finalizar, dale dos más. Al finalizar tenemos que la componente... al momento de ser lanzado el proyectil con un cierto ángulo y con una cierta velocidad, una velocidad inicial, tenemos en cuenta que al finalizar esta trayectoria, el ángulo de caída va a ser el mismo que el del inicio y la componente en Y va a ser la misma con la que inició. O sea, en los dos últimos puntos va a ser las mismas magnitudes en X, Y y la resultante. Con estos problemas, como dijimos, y tenemos el valor en X, que es la trayectoria recorrida total, horizontalmente.
Como dijimos, vamos a hallar los siguientes puntos. Vamos a hallar primero la componente en Y y componente en X. Para hallar esta componente en Y vamos a utilizar velocidad inicial, que tenemos 15 por el seno del ángulo, que son 53 grados. Y para hallar la componente en X vamos a hallar, es lo mismo, pero por el coseno, la razón trigonométrica inversa, por el coseno, para hallar la componente en X. Con la calculadora operamos estos valores y nos da que la primera componente en Y, la velocidad inicial en Y, la componente en Y que digan es 11,98 metros por segundo y la componente en X es 9,03 metros por segundo. Ahora, vamos a hallar el tiempo de vuelo al punto, el tiempo de subida, al punto máximo, al Y máximo, a la altura vertical, a la altura máxima. Con esto operamos con la componente en Y que teníamos, que es 11,98 metros sobre segundo, más la aceleración por el tiempo. Entonces, el tiempo total que vamos a determinar es 1,22 segundos. ¿Vale? Ahora vamos a determinar la altura máxima. La altura máxima la vamos a determinar con la siguiente fórmula. Velocidad en Y al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 por la gravedad nos da por el Y máximo. Todo eso operando, vamos a reemplazar velocidad en Y más velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 por la gravedad por el Y máximo. Lo cual este dato nos va a determinar que la altura máxima son 7,32 metros que va a alcanzar el proyectil al ser lanzado. Es la altura máxima que va a alcanzar y de ahí va a comenzar a descender por fuerza de la gravedad. Ahora, el tiempo total de vuelo va a ser el mismo el que llega a la mitad y al finalizar. O sea, va a ser el mismo de la mitad, el doble. Entonces multiplicamos, pues, ¿no? El tiempo de vuelo, el de subida, 1,22 segundos por 2, nos da 2,44 segundos, que va a ser el tiempo total de vuelo del proyectil. Ahora, vamos a determinar la distancia en X, la distancia total horizontalmente. Vamos a determinar todo el espacio que recorrió nuestro proyectil de llegar de un lado a otro. Esto vamos a utilizar la fórmula de velocidad en X por el tiempo total. Ya tenemos el dato de velocidad X, 9,03 metros por segundo, por el tiempo total que es 2,44 segundos. Entonces operamos y se van a ir los segundos y nos van a quedar X, la trayectoria total horizontalmente va a ser 22,03 metros que recorrió horizontalmente nuestro proyectil, teniendo en cuenta de que en este problema no interfirió lo que es resistencia del aire o lo que es alguna resistencia, alguna fuerza que haga que nuestro proyectil vaya disminuyendo su aceleración. Bueno, eso es todo. Gracias.